Buenas tardes, hermanos. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Como siempre, un honor el poder saludarlo, el que nos podamos reunir como cada domingo, el que estemos acá. Y ya terminamos nuestra carta a los Colosenses y la carta del apóstol Pablo a su amigo Filemón. Y hoy tenemos un desafío no menor, que es hablar acerca del Sermón del Monte. Y lo vamos a hacer como, por decirlo de alguna manera, en dos partes, ¿ya? Este primer año esperamos hasta el primer domingo de diciembre terminar con lo que son las bienaventuranzas, que son los 12 primeros versículos del capítulo 5. Pero el Sermón del Monte son el capítulo 5, el 6 y el 7. Así que este otro año esperamos continuar con eso, para tener un paréntesis en el tiempo de la Navidad. Así que desde ya los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Hoy a manera de introducción vamos a leer el capítulo 4, del versículo 23 hasta Mateo 5, los dos primeros versículos. Y ya a partir de la próxima semana entraremos de lleno en cada una de estas bienaventuranzas que habla el Señor Jesús. Dice así la palabra de Dios, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí vamos a leer el día de hoy, que es nuestra introducción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y como siempre te pido, Señor, que pueda ser yo un instrumento en tus manos para poder, Señor, escuchar tu voz, para que tú nos puedas bendecir, Señor, para que podamos ser hoy día, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias te damos por este servicio y ponemos en tu honor, en tu honra, en tu nombre todo lo que hagamos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, en este tema o esta serie que llamaremos el Sermón del Monte, hoy vamos a ver como introducción general, si podemos poner un título, serían las bienaventuranzas, ¿ya? Pero no hablaremos de ninguna de ellas hoy, sino que solamente haremos una introducción general al tema, ¿ya? ¿Y por qué es tan necesario? Porque este pasaje de la Escritura, o esta enseñanza de las bienaventuranzas, que como les dije que está inmerso en el Sermón del Monte, no es solamente esto el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos habla también cuando Jesús enseña cuando Él nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Eso es parte del Sermón del Monte. Cuando Jesús enseña de la puerta estrecha y de la puerta ancha, que muchos son los que van por ahí y se pierden, es parte del Sermón del Monte. Cuando nos habla de que debemos reconciliarnos con nuestro hermano, es parte del Sermón del Monte. Cuando habla del divorcio, del adulterio, de todas esas cosas, están también acá en el Sermón del Monte. Esa prohibición que nos hace el Señor también muchas veces a la venganza y ese juramento fácil también están acá. Nos habla del amor a los enemigos incluso. Acá es donde Jesús reprende la ostentación religiosa. Se recuerdan cuando hace eso, dice cuando entra a la sinagoga y todos los ven y hacen aspaviento. Está acá también en el Sermón del Monte que vamos a ir viendo ya más adelante. Habla acerca de las instrucciones. Acá está el Padre Nuestro, en el capítulo 6 de Mateo. Es parte del Sermón del Monte también el Padre Nuestro. Le estoy dando una visión global, general, para que podamos entender. De aquí nos aconseja de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Nos habla acerca del remedio para la preocupación, cuando dice que no nos afanemos por nuestra vida, por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, si el Señor cuida de las aves, también está acá. Vamos a ir viendo todas estas cosas. También nos habla de cuando juzgamos a otro, cuando nos dice primero quita la viga que hay en tu ojo, y vamos
a ir escudriñando la Escritura, porque muchas veces también tenemos una distorsión respecto a cada una de estas enseñanzas. Leemos un libro donde hay la opinión personal de alguien, los que tenemos un trasfondo católico en nuestra formación básica, digamos, tenemos una distorsión de muchas de estas cosas también. Bueno, y así también acá habla de los dos caminos, habla de los maestros falsos, y finalmente termina con lo más hermoso que es la parábola de los dos cimientos y los dos edificadores, el que edificó en la roca y el que edificó en la arena. Así termina el Sermón del Monte en el capítulo 7, en el versículo 28. Entonces, como pueden ver, tenemos para mucho rato más. Y lo importante de esto es que no solamente vamos a hacer un estudio exegético o textual de este capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, sino que también vamos a poder tocar temas, que es nuestro gran dilema, que predicamos en forma temática o en forma expositiva, y nuestra predicación siempre tiene que ser expositiva. Pero cada cierto tiempo podemos desarrollar temas y alimentarnos de eso también, que están insertos en este texto que vamos a ir revisando, que es el Sermón del Monte. Bueno, lo primero, algunas aclaraciones. La palabra bienaventurado, bienaventuranza, viene una palabra griega que se llama makarios, que significa dichoso o feliz. Entonces, cuando el Señor Jesús dice bienaventurado, a mí me gusta mucho esta palabra y las traducciones que lo hablan como dichoso. Dice, dichoso, bienaventurado, dichosos los pobres en espíritu. Y hoy vamos a ir entendiendo qué significa ser pobre en espíritu, ¿ya? Bueno, dice que debemos ser bienaventurados cuando nos persigan, que debemos ser bienaventurados cuando alguien mienta por nosotros y nos lleve a la sinagoga, que fue lo que le pasó a los discípulos, cuando alguien mintiendo o calumniándolos a ustedes los ponga en mal con alguien. Dichosos. Dichosos debemos sentirlo cuando a veces sentimos el odio del inconverso o el rechazo del inconverso. Dichosos sean ahí. Entonces todas estas cosas las vamos a ir entendiendo y las queremos de a poco. Por eso era necesario que hoy día hacer toda una introducción, porque es importante que cada hijo de Dios entienda que el Sermón del Monte está hecho para los cristianos, no está hecho para la gente del mundo. Tú no le puedes pedir a la gente del mundo las cosas que aparecen en el Sermón del Monte, porque para él son locura, lo dice el apóstol Pablo después. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces para él son locura. El Sermón del Monte se escribió para los cristianos, y para los cristianos de aquella época y para los de esta época. Hay algunos que creen que el Sermón del Monte es un sermón que habla de una regla divina, porque habla del reino, porque Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, que habla del reino milenario, del milenio. Pero no es así, porque en el reino del milenio nadie te va a perseguir. Y acá dice, bienaventurado cuando te persigan. Nadie te va a perseguir. O te habla de la puerta estrecha, de la ancha. No, ya estás en el reino. Entonces, el reino de los cielos no es otra cosa que empezó cuando Cristo vino. Por eso es que Juan el Bautista predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan fue el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que eso lo habla incluso Mateo en el capítulo 3, el propio libro de Mateo. El Evangelio de Juan es más claro, pero Mateo también habla acerca del ministerio de Juan el Bautista. Después el propio Jesús en el capítulo 4 de Mateo, cuando comienza su ministerio, ¿se recuerdan cuando fue llevado al desierto para ser tentado? ¿Sí? Que oró, que ayunó y fue tentado por el demonio. Y después comienza su ministerio, dice el relato, y lo primero que él dice, que una vez que Jesús volvió a Galilea, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como les dije, yo sé que hay muchos libros y más de alguna, usted ha leído algunos teólogos por ahí acerca de todos estos discursos de que es el reino de los cielos distinto al reino de Dios, que no es lo mismo el reino de Cristo que el reino de Dios, que el reino de los... Hermanos, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Cristo se ha acercado. Donde esté Cristo viviendo, ahí está el reino de Dios. ¿Me sigue la idea? Nosotros ya estamos viviendo este reino de los cielos porque somos hijos de Dios. No estamos viviendo el milenio, que no haya confusión, pero estamos viviendo este reino espiritual, porque Jesús lo llamó en este Sermón del Monte a un discurso espiritual. Ellos estaban esperando un reino político y militar. Ellos esperaban un ejército que los liberara de Roma y poder instaurar quizás una teocracia
al estilo de los tiempos de David. Eso esperaban los judíos, eso esperaba Israel. Pero el reino de los cielos que Jesús dice acá es distinto a lo que ellos esperaban. Y ahora, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, por eso es tan importante que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, aprendamos también a vivir en el temor de Dios. Y cuando hablo en el temor de Dios, no hablo en ese concepto pusilánime de timorato, no, hablo de la reverencia a Dios. La reverencia a Dios. Yo sé que a muchos cristianos modernos hoy en día, y quizás si alguien no está viendo por allá de casualidad, no le va a gustar cuando yo hablo del temor de Dios, o la reverencia a Dios, o por qué tengo que adorar a Dios, o por qué tengo que comportarme como Dios quiere que yo me comporte. Dios espera algo de nosotros. En la bienaventuranza, Dios espera algo de nosotros. Yo sé que al cristiano no le gusta, pero Pablo, incluso el apóstol, Jesús habló mucho del reino, habló también del infierno, nos guste o no, habló de un juicio. Incluso Pablo, ya cuando le escribe a los Corintios, le dice que hay un tribunal de Cristo. Y decir, el juicio empieza por nosotros, por la casa de Dios. No va a ser un juicio, no va a ser un juicio así como el de Apocalipsis 20. Va a ser un tribunal, dice que va a ser una tribuna donde vamos a ser puestos en esa tribuna y Dios va a repartir a cada uno coronas y galardones, diademas, de acuerdo a lo que hizo y lo que no hizo. Pero vamos a enfrentarnos a ese momento quizás para muchos vergonzoso, en el que Dios va a decir, mira, este otro, mira, este que por el cual nadie daba nada, está recibiendo una corona, y por el cual dábamos mucho, salió avergonzado cuando estemos en la presencia de Dios. Hermanos, hoy en día debemos andar nosotros confiadamente en Dios y en la gracia de Dios, y no confiemos tanto en los talentos de la carne, no confiemos tanto en nuestras capacidades humanas. Dios quiere que volvamos a depender de Dios. Gracias a Dios, este último tiempo, está habiendo en el mundo cristiano evangélico un movimiento que quiere rescatar un poco lo que fue la reforma y volver a eso, producto de todo este desorden que se generó en las iglesias en los últimos tiempos. Y está todo bien eso es muy bueno, está bien que volvamos a eso, pero también tenemos que nosotros tener cuidado de que cuando hablamos de reforma, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de movimiento, eso no es más importante que el evangelio mismo. Porque hay muchos que creen que así como hubo cambio en el siglo XVI con la reforma, donde hubieron cambios sociales poderosos, hoy día también deberíamos nosotros hacer cambios sociales poderosos. Y el reino de los cielos no es eso, no es que nosotros elijamos un presidente, un senador, un diputado. El reino de los cielos es otra cosa, es que nosotros vivamos como ciudadanos del reino. Eso es el reino de los cielos. Yo sé que no es fácil. El sermón del monte, hermano, es una forma o una descripción de ser, de cómo debemos ser. No es un código de ética, no son los 10 mandamientos del siglo XXI. Es una forma de vida, es una forma de ser. No se trata que nosotros en forma mecánica tengamos que decir, este me hizo esto, debo aplicar esta norma tanto. No es ni un código civil, no es nada de eso. Es una norma de vida. Es como si Dios mismo nos dijera, por ser lo que eres, así debes considerar la ley y vivirla. Por ser lo que tú eres, debes vivir de esta manera. Pero no es una norma, no es una ley, no es una imposición. No se trata de una ley, de una regla rígida que nosotros vamos a aplicar. No es eso. Porque nos podemos confundir y nos podemos transformar en religiosos. Y vamos a pasar a ser unos fariseos. Acuérdense que Jesús peleaba, porque dice que lo encaraban, lo querían llevar a un punto ahí de quiebre con los fariseos, ¿cierto? Los fariseos que eran religiosos, que guardaban la ley y que todo eso. Estaban los saduceos, que eran más liberales, que incluso no creían ni en la resurrección. Y eran los que se acomodaban los cargos políticos con Roma, esos eran los saduceos. Por otro lado estaban los esenios, que eran apartados totalmente, que vivían en cuevas por ahí, en el desierto. Y había un cuarto grupo ahí, que eran los celotes, que eran como guerrilleros, que querían a través de una revolución, a través de las armas, a través de la fuerza, ser liberados de Roma.
Entonces Jesús está en este ambiente y Jesús se sienta, dice que sentándose vinieron a él sus discípulos. Y acá es importante también, hay algunas cosas en el contexto que dice que cuando un maestro en aquella época se sentaba era porque iba a decir algo importante. Entonces dice que Jesús se sentó, los demás se sentaron alrededor de él y escuchaban. ¿Y qué quería decir Jesús en el fondo con esto? Ninguna otra cosa más ni menos que nuestra conducta diaria, hermanos, debe ser producto de una vida transformada por la gracia y por el Espíritu, y no un cumplimiento de una norma. Nuestra conducta debe ser producto de una vida transformada por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo trabajando, no porque estemos siguiendo una norma. Por favor, no sigamos normas. Tanto el pastor Carlos como yo siempre venimos igual, por un tema práctico, pero esto no es una norma ni es una ley. Créanme que es una cosa netamente práctico, para no ni siquiera pensar qué me pongo hoy día para ir a predicar. Pero no tiene nada que ver con que alguien nos imponga esto. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la gracia. Entonces, vamos a empezar por ver qué es el cristiano del Sermón del Monte. Bueno, el cristiano de que nos habla Jesús, porque él dice que habló a sus discípulos, les recuerdo nuevamente, es a sus discípulos. Hay algunos que creen también que este Sermón del Monte es como una regla de vida para alcanzar salvación. O sea, el que vive de acuerdo a lo que dice acá va a ser salvo. Es mentira, porque ninguno es salvo por obra, somos salvos por gracia. Entonces hay algunos círculos que dicen, no, pero que si esta es la norma, si no vives de acuerdo a esto no vas a entrar al reino. No, esto no tiene nada que ver. Esta es la conducta de aquel que ha sido renacido de nuevo, de la nueva criatura. Créanme, hermano, que en este aprendizaje del Sermón del Monte, yo soy el primero que tengo que doblar mi rodilla ante el Señor y decirle, Señor, qué lejos que estamos, qué lejos que estoy. Entonces, si alguno hoy día siente que esto es mucho, sí, puede ser, pero es la meta. Pero es la meta. No podemos bajar el estándar. No podemos bajar el estándar de Dios, por mucho que el mundo se haya metido a la iglesia y que la iglesia quiera adaptarse al mundo. No podemos bajar el estándar. Lo primero, el cristiano debe preocuparse por cumplir con la ley. Ay, ¿cómo es esto? Si la ley ya fue clavada en la cruz. Lo que pasa es que el Sermón del Monte, hermanos, es la aplicación práctica de la ley, es la vivencia de la ley. ¿Me siguen? Es como debemos vivir la ley, esta ley de Dios. Ya no estamos bajo la ley, pero todavía tenemos que observar la justicia de la ley. La ley tenía una justicia y tenía un amor de Dios hacia su pueblo, y eso es lo que nosotros debemos rescatar de la ley, esa esencia de la ley. Y eso es lo que tenemos que vivir. Romanos capítulo 8, vamos a ver un versículo ahí. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4, voy a leer, dice así. Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía cumplirlo yo, ¿cierto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la justicia de Dios se aplicó en nosotros. Ese pasaje que me gusta tanto a mí leerlo y repetirlo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero ahora estamos viviendo la ley de otra manera, hermanos. En este Sermón del Monte Jesús incluso va más allá de la ley, porque le dice, oíste que fue dicho que aquel que comete adulterio, pero dice que cuando la deseaste en tu corazón ya cometiste adulterio. Va más allá de la ley. Incluso aquí en este Sermón del Monte vamos a ver momentos en el cual dice Jesús, en el principio no fue así, Moisés, ustedes dan carta de divorcio, pero en el principio no fue así, a menos que sea por causa de, y pone ahí fornicación, adulterio, pero no porque no te gustó más la mujer o porque ya encuentras esto, no empezaste a encontrar defectos y le das carta de divorcio. Eso fue producto del pecado de ustedes, le dice. Entonces Jesús toma la ley
aplica la ley de una forma práctica. Es capaz de decodificar la ley y hacerla viva entre nosotros. Hermano, en el fondo, el Hijo de Dios es aquel que vive siempre consciente de que está en la presencia de Dios. Esta es la gran diferencia entre aquel que es cristiano y aquel que no lo es. Nosotros como hijos de Dios, cada cosa que hagamos, cada cosa que miremos, cada lugar donde vamos, debemos estar conscientes que estamos en la presencia de Dios. Si vas al cine, si prendes el televisor, hagas lo que hagas, tienes que saber que estás en la presencia de Dios. Y cuando oramos, Señor, que tu ángel me acompañe, el ángel de Dios va a estar contigo siempre, hermano. A donde vayas, acuérdate de eso. Y lo que estés hablando, lo que estés viendo, lo que estés comentando. Entonces, cuando el Hijo de Dios, eso es temor de Dios. Estar consciente que estoy en la presencia de Dios. Cada día de mi vida, cada minuto. Quizás un segundo punto en esto del cristiano, del sermón del monte. El cristiano es alguien que siempre debería actuar según su relación íntima con Dios. ¿Cómo espero yo que actúe determinada persona? Un cristiano no puede ser una persona impredecible en su conducta. Debería ser lo más predecible del mundo. El Hijo de Dios. Debería ver el mundo de una forma totalmente distinta porque, hermano, el mundo ve las cosas totalmente distintas a nosotros. Totalmente distintas. Quizás ya te estás dando cuenta de eso. A pesar de que quizás llevas poco tiempo caminando en el Señor, ya te das cuenta que ves la vida de otra manera, tienes otra perspectiva. Y no tiene nada que ver cómo lo ve el mundo. Cuando acá en el Sermón del Monte Jesús nos va a enseñar, no os afanéis, ¿por qué comeréis o qué beberéis? No me está diciendo que sea un irresponsable en la vida. Vamos a estudiar claramente qué significa eso, qué es el afán. ¿Qué es el afán? Del proverbio ya nos hablaba de aquel que hacía tesoro y que al final terminaba con el propio Abraham. Siendo viejo dice, Señor, tengo riqueza, tengo esto, tengo camello, tengo de todo y no tengo a quien heredar. Tengo 100 años y no tengo quien me herede. Me va a heredar uno de mis esclavos. Entonces, eso es lo que quiere Dios, darnos un propósito, darnos una dirección de acuerdo a los principios del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios es alguien que actúa de acuerdo a su relación íntima con Dios. Tan íntima como sea tu relación con Dios, así va a ser tu actuación. Así va a ser, hermano. Vive abstraído de lo que pasa en este mundo, le da lo mismo como piensa el mundo. Leemos ese pasaje de Pedro que dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Se seca la flor, se marchita, ¿cierto? Más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuánto vivimos de eso? No sea que andamos como locos detrás de los placeres del mundo, de la vanagloria y de las cosas, de la farándula, como le llaman. Un cristiano es una persona que no le interesan esas cosas. Hermanos, cuando hablamos de estas cosas, por eso le digo, es tan importante lo que vamos a ir viendo, porque no es que el cristiano sea un despreocupado, pero no es su preocupación principal. Su vida no gira en torno a lo que pueda obtener, a la ganancia pequeña, a la cosa mezquina, a sacar esa ventaja miserable. No puede vivir así. El Hijo de Dios vive de otra manera porque tiene una relación íntima con Dios. Y como les dije antes, el Hijo de Dios siempre va a andar en temor de Dios. Pero no ese temor así que te paraliza, sino ese temor de saber que Dios está contigo a donde vaya. Hebreos capítulo 12, vamos allá. Hebreos 12, 28 dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese es nuestro reino. Jesús predicó del reino, los cielos que se acercaban. Entonces acá nos dice que hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido un reino.
Sirvamos a Dios en este reino con temor y con reverencia. Hermanos, sí, créanme que si este sermón del monte cambiara nuestra perspectiva, nuestra mente y nos diera vuelta, los 2 servicios estaríamos llenos y haríamos un tercero y un cuarto servicio, porque vendría gente y no tendríamos necesidad. Desde hace un tiempo a esta fecha nos negamos permanentemente a que nuestra iglesia, nuestro servicio, nuestro templo se transforme en un show como en otras iglesias que hacen para llevar gente. Nosotros nos negamos a eso. Creemos que si el sermón del monte y la palabra de Dios nos transforma a nosotros, va a llegar mucha gente acá, porque van a ser atraídos por nosotros. Incluso mientras preparaba esto, escuchaba de un pastor que contaba una anécdota mala, la voy a contar, vamos a extender un poco. Dice que él fue a una conferencia, entonces cuando estaba ahí, el pastor dijo, no, yo tengo un método de evangelismo muy bueno. ¿Y cuál es eso? Mire, yo compré unas pelotas de fútbol, unos balones de fútbol del Mundial, que decían ahí, no sé, Rusia 2018, ¿ya? Entonces se fue por el barrio, tocó una puerta, salió una dueña de casa, le entregó el balón de fútbol y le dijo, mire, si alguien de acá, de mi iglesia, viene a predicarle el evangelio, a hablarle de Cristo, usted le regala el balón. Y así quería motivar a sus feligreses y lo hacía. Hermano, eso no es de Dios, eso es herejía. Puede parecer un método, me siguen como algo que es, no sé, un estímulo, pero es una herejía. No podemos predicar el reino de los cielos de esa manera. Vamos a empezar a repartir chocolates por el barrio y al que llegue le van a regalar un chocolate. No es así. Nuestra vida transformada es la predicación del reino, hermanos. Nosotros debemos vivir en el temor de Dios. Quizás hoy día no alcanza a decir todo lo que traigo acá, todos mis apuntes, todas mis cosas, pero quiero que nos quede claro esto también del temor de Dios, porque el propio apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso pasa en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a vivir en santa y piadosa manera? Dice. Fíjate que esto, volvamos a Mateo 5. Jesús, a medida que avanza su discurso, Mateo 5, allá en el versículo 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir la ley. Pero como les dije antes, cumplir la ley no significa que volvamos al Levítico. Significa que vivamos la ley de acuerdo a la aplicación de la ley. ¿Cierto? Después en el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay un juicio para nosotros. ¿Quién cumplirá el sermón del monte? ¿Quién lo cumplirá? Hermanos, debemos entender, como les dije antes, que este es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Es por gracia. No es porque yo un día diga, ya, mira, ¿saben qué? Hoy día voy a anotar todo esto. Voy a hacer este devocional, voy a tener 3 oraciones al día. Puede que te ayude en disciplina cristiana y vas a aprender mucho, pero el carácter de Cristo reproducido en el Hijo de Dios solamente se obtiene en la medida que nosotros vamos agradeciendo a Dios y vamos dejando que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi vida. Si yo sigo con mis teorías, con mis ideas, con mis conclusiones, porque por ahí encontré un librito que se adaptaba justo a lo que yo creía, y lo encontré porque ahí en las librerías, bueno, la de acá no tiene mucho, pero van a Santiago, la librería está llena, y van a encontrar, les aseguro, un libro que es para usted, que es justo lo que usted piensa y como usted ve el Evangelio. Pero puede que sea una herejía, hermano. Hay gente que anda hablando por ahí que el cristianismo debe cumplir un rol social. Hablan del progresismo, así como hablan los políticos de izquierda. El Evangelio de Cristo nunca ha sido algo político ni un movimiento social, ni menos de izquierda.
el progresismo, dicen. Eso no puede ser. Hermanos, todos los hijos de Dios debemos procurar un nivel espiritual que Dios nos exige. Y como les dije antes y les repito, yo mismo estoy en el banco de los acusados. Todos nosotros debemos ser honestos en eso. Nuestro Señor no dice que nosotros vamos a ser seres extraordinarios, que este sermón del monte está para algunos elegidos, como el catolicismo romano tomó unos santos por ahí y los ensalzó y dijo, estos son, y todos los otros son laicos. No, el Señor no habla de eso. Lo que más habla acá en la Biblia es de tareas o funciones u oficios, pastores, maestros, evangelistas. Y ustedes, muchos de los que están acá son maestros, son evangelistas, han predicado, cantan, alaban a Dios. Pero no significa que hay algunos que son para que sean santos con aureola y otros no. Esta es la misión de todo hijo de Dios. El sermón del monte se aplica para todos los hijos de Dios. Las bienaventuranzas están disponibles para todos nosotros. En el fondo es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Ustedes miran, sí, yo puedo una cosa, pero no la otra. No, hermano. Acá todos los cristianos deben manifestar estas enseñanzas. Alguien no puede decir, no, mira, la verdad que yo soy un poquito pobre en espíritu, pero no soy muy así luz del mundo. No puede ser eso. Si no podemos manifestar todas las virtudes y las cualidades del sermón del monte, es producto de que aún estamos en construcción y tenemos que seguir trabajando en nuestra vida. Hasta cuando llegue lo perfecto, dice Pablo, hasta cuando llegue lo perfecto, hasta cuando esto corruptible se vuelva incorruptible. Y hasta ahí tenemos que seguir trabajando. Es verdad que en algunas personas se van a ver más algunas cosas que otras y se van a ver mejor, es cierto eso, pero no por eso yo me voy a quedar atrás, no por eso yo voy a decir yo no soy para esto, esto no es para mí, no. Cada hijo de Dios debe luchar y trabajar en esta. Pero solamente, hermanos, confiando en la gracia y en el poder transformador del Espíritu Santo que cada día nos acerca más a Dios. Esto es una disposición, hermano, a la gracia y a la acción del Espíritu Santo, no es nada más. Pero tenemos que tener cuidado, y quiero hacer un alcance en esto, en que hay que distinguir claramente lo que algunas personas llaman cualidades espirituales, pero no lo son, porque pueden ser producto de su carácter. Quizás ustedes han escuchado alguna vez decir, mira, esa persona que vive allá, mi vecino, no sé, la apoderada del colegio, es una persona que es tan buena, que es aquí, que es allá, tan correcta, nunca dice nada malo, no dice un garabato. Si yo creo que es cristiana, esa persona no ama a Dios, no va a la iglesia, no ora, no lee la Biblia, pero es como cristiana. No, hermano, eso no es así. ¿Qué está pasando entonces ahí? Me dirán ustedes. Bueno, hay personas que tienen un carácter más amable, más afable, son más risueños, son más alegres, no sé. Así como algunos son buenos para tocar instrumentos, otros son buenos para el fútbol, otros son buenos para las matemáticas. Hay gente que es amorosa, que tú la ves, se ríen y son cariñosas. Y bien, por ello, qué hermoso que mucha gente sea así. Pero no necesariamente es la obra de Cristo en él. Por eso debemos tener cuidado. No decir, no, pero mira, ¿para qué le voy a hablar de Cristo si esa persona es como cristiana, es como tan buena persona? No es así. Lo otro también que en esto nadie decide cuál va a ser su carácter. Algunos son violentos, otros son enojones, otros son, no sé, pesimistas. Bueno, te tocó ese temperamento, por decirlo así. No pretendo hacer una clase de psicología hoy día, pero los psicólogos hablan del temperamento. Entonces hablan de un temperamento flemático, colérico, melancólico y el otro es sanguíneo. 4 temperamentos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que te tocó, por genética, así eres tú. Y ese temperamento lo asocia mucho a la parte fisiológica. No sé, pues si alguien tiene problemas, no sé, pues de colon, va a tener un temperamento. Si alguien no tiene ningún problema físico, va a tener un temperamento distinto. Entonces hay algunos que son más tranquilos, más reposados,
flemáticos, ¿cierto? Hay algunos que son melancólicos, que pueden ser poetas, que pueden ser compositores, y otros que ni siquiera pueden estar un minuto sentados. Eso es temperamento. Pero esto no es una clase de psicología. Y ellos dicen, el temperamento más el carácter nos da la personalidad, y así se van armando. Pero nada de eso aplica acá, porque nosotros fuimos transformados por el poder del Espíritu Santo. Si no pasas por la cruz de Cristo, nada de eso te sirve. Es pura teoría. Porque si no, los psicólogos serían un ejemplo de vida para todos nosotros, y no lo son. ¿Alguna vez se han encontrado con un hijo de psicólogo? No sé si habrá algún hijo de psicólogo acá. Pero generalmente son los más mal criados, los más mal enseñados, los más indisciplinados. Entonces, no podemos pensar como el mundo. Tenemos que pensar, tenemos que creer que Dios hizo una obra transformadora en nosotros. Su gracia, su poder, su fuerza espiritual es la que nos da. Hermano, esto es así. Recordemos a Moisés. ¿Te recuerdan de Moisés? Disculpe, voy a tomar un poquito de agua. Hizo calor hoy. Moisés, que en un ataque de ira mató a un egipcio. ¿Se recuerda? Mató a un egipcio. Tuvo que huir 40 años en el desierto, todos sabemos la historia, después Dios lo llama. Pero Dios trabajó con él en el desierto 40 años. Forjó su carácter y después en Números, no lo busquen, anoten lo que está anota en Números capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un asesino se transformó en hombre manso. Hermano, Dios puede y quiere transformar también ese carácter en nosotros, pero no por normas, no por seguir reglas, no porque cómo te sientas, no por cómo te vistes, sino dejando que Él actúe poderosamente en nosotros. El ejemplo más grande lo tenemos en Jesús. Mateo 11, veamos lo que está un poquito más adelante. Mateo 11. Yo sé que a los de la cámara les afecta cuando tomo agua porque tienen que enfocar para otro lado, para que no se vea ese tic nervioso que tengo. Mateo 11, 29 dice así. Son palabras de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta parte que muchas veces no se lee, pero es la más hermosa, dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Seremos dichosos, seremos felices, hallaremos descanso para nuestras almas, en la medida que seamos transformados en personas mansas y humildes. Entonces, esa gracia de Dios y el Espíritu Santo es lo que tiene que irnos transformando día a día, hermano. El mundo cree en la confianza en sí mismo. Cree que puede dominar la vida de otras personas con ciertas técnicas de manipulación. El Hijo de Dios debe creer en ser pobre de espíritu. Mira lo que te digo. Al final del camino vamos a ver los resultados, hermanos. No, como les dije la semana pasada, no pensemos en la primera derivada, pensemos en la segunda derivada. ¿Ya? No lo voy a explicar hoy. El que quiera tiene que ver el sermón del domingo pasado. Ahí se explicó de la primera y la segunda derivada. ¿Ya? Pensemos en la segunda. Pensemos para dónde nos lleva Dios. No andemos viendo cosas puntuales. No veamos cosas puntuales. Al hombre natural le gusta la ostentación, le gusta ostentar. El Hijo de Dios debe ser humilde, dice, de corazón. Volviendo a nuestro pasaje, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? De dinero, de riqueza, de posición social, de rango, de publicidad. No, dice hambre y sed de justicia.
justicia. ¿Qué es ser justo delante de Dios? Entonces por eso vamos a tener que dedicar un domingo para eso nomás. Les adelanto, ser justo ante de Dios es haber pasado por la cruz de Cristo. Si no has pasado por la cruz de Cristo, no puedes ser justo ante los ojos de Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el que tiene hambre y sed de eso es dichoso. Es decir, va a vivir feliz. Hermanos, la felicidad es una quimera que ha estado por siempre, por generaciones, por todos los pueblos. Y todo el mundo gira en torno a eso, cómo ser feliz. ¿Será pegarle el palo al gato, como dicen algunos, con el quino, con eso? No sé. ¿Ah? Acá dice de otra manera, dice que somos dichosos. Pero esto no es para aquella persona que no ha sido regenerada por el poder de Jesucristo. Si tú aún no has sido, no has doblado tus rodillas, no te has arrepentido ante el Señor, esto no es para ti. Pero igual ven, igual míranos. Porque siempre, como dice el apóstol, os rogamos por las misericordias de Dios que se arrepientan. Hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, nuestro reino es de otro lugar. Cuando Jesús estaba ante Pilato, Jesús mismo le dice, si mi reino fuera de este fuera mi reino, fuera de este mundo, yo traería mi ejército para derrotar. Pero mi reino no es de este lugar, no es de este mundo. Nosotros somos ciudadanos de un reino que no es este. Nosotros estamos aquí como peregrinos. Nosotros estamos aquí como extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Pero debemos vivir en este mundo, debemos someternos a las leyes de este mundo, nos dice la palabra, pero nuestra vista y nuestra mente está allá. Como Moisés, que fue manso y humilde, como Moisés, que dice Hebreos que prefirió el vituperio de Cristo a ser llamado hijo de la hija de Faraón, con todos los privilegios que significaba. Porque él tenía su mente allá, tenía su meta en el reino, en el reino. Nosotros estamos ya viviendo el reino. Fíjense que en Colosenses que estudiamos, no lo vamos a buscar porque lo estudiamos bastante tiempo, Colosenses capítulo 1 decíamos que el reino de su amado Hijo dice que el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿se recuerdan? Que decía, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros estamos viviendo en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Porque Colosenses decía, Colosenses 1:13, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Entonces ya estamos viviendo el reino, no el reino milenario, insisto. Ese reino lo vamos a vivir después. Estamos viviendo el reino de Cristo en la tierra, que es espiritual. ¿Qué es espiritual? Es una guerra espiritual, no es contra carne ni sangre. Este reino, hermanos, lo predicó Juan el Bautista y llegó con Jesucristo y se quedó en nosotros. Donde está Cristo está el reino de Dios. Pero hay un reino también que vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos allá. Segunda de Pedro 3. El versículo 13, voy a leer. Dice así, pero nosotros esperamos, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. También hay un reino futuro que será para nosotros, donde todas las naciones se someterán a Jesucristo, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni nada. Por eso nuestro mensaje
al igual que Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso insistimos cada domingo en predicar del arrepentimiento. Porque si yo predico otro evangelio y le digo a las personas, mira, cree en Jesús porque vas a ser prosperado, porque se van a acabar tus problemas familiares, y un montón de promesas, le estoy predicando un evangelio diferente. Lo que tengo que predicarle es que se arrepienta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Dios mismo va a hacer la obra en tu vida. Dios mismo va a hacer la obra en tu vida. Dios va a ir cambiando cosas, Dios va a ir ordenando tu vida, Dios va a ir limando asperezas. Y Dios va a hacer porque el reino de Dios se ha acercado. Solamente quiero leerlo porque no quiero repetirlo porque me puede faltar algo, y es muy hermoso este pasaje que está en Filipenses. Capítulo 2, que es nuestro último pasaje hoy. Pero antes de terminar, no puedo decirle a cada uno de los que nos ven, algunos que nos ven habitualmente, si no has rendido tu vida a Cristo, este sermón del monte no es para ti. Si no te has arrepentido, este sermón del monte no es para ti. Si no has doblado tus rodillas ante Dios, este sermón del monte no es para ti. Pero Dios quiere que sea para ti. Dios quiere incorporarte en el reino de los cielos. Y hay un solo camino, hay una sola forma. Juan predicó el arrepentimiento, Jesús predicó el arrepentimiento, Pablo predicó el arrepentimiento. Pedro dijo, cuando predicó, dijo, ¿qué haremos? Decían los presentes. Arrepentíos y bautícese. Jesucristo vino a morir por ti, vino a morir por mí en una cruz. Él pagó el precio. Ya no hay obras. El sermón del monte no es un montón de obras que tengamos que hacer para ser salvos. No, es el fruto de la vida cristiana. Es el carácter de Cristo reproducido en el creyente. Pero el principio, lo primero, es creer, es arrepentirte, es aceptar a Cristo en tu corazón y decirle, Señor, me arrepiento de mi vida, de lo que he hecho, de lo que he llevado. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, porque no hay vida después de ti. Y porque hay un juicio, y porque hay un infierno. Y porque Dios envió a su Hijo a morir de esa forma atroz para que seamos salvos. Por ahí tenemos que empezar. Nuestro último pasaje es este, hermoso, de Filipenses capítulo 2, que dice así. Voy a empezar en el 9, perdón, disculpen, 2:9. Por lo cual Dios, refiriéndose a Cristo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Doblarse toda rodilla. Si tu rodilla orgullosamente no se ha doblado ante Dios, créeme que estás perdido. Créeme que vas derecho al infierno. Y estos no son cuentos antiguos. Es el Evangelio. Debo predicar todo el consejo de Dios. Quisiéramos muchas veces tener un evangelio quizás más atractivo, que hable de puras bendiciones, de puras cosas hermosas. No. Este es el evangelio completo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero. Eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso, si alguno esta tarde acá presente o viéndonos no se ha arrepentido, no ha doblado su rodilla ante Dios, tiene que hacerlo ahora. Porque Dios siempre va a estar tocando tu corazón, siempre. Y si oyes la voz de Dios, como decía el profeta, no endurezcáis vuestro corazón. No podemos endurecer el corazón. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ha sido expuesta esta tarde. Y tú tienes control sobre todas las cosas. Y tú tienes control sobre nuestra vida y sobre todas las vidas, Señor. Por eso, como siempre, te pedimos que aquellos que tú has tocado esta tarde, cuyos corazones, Señor, han sido golpeados, tú puedas tener misericordia de ellos, le levantes ese velo que ha puesto Satanás sobre sus ojos y puedan verte, Señor,
puedan doblar sus rodillas, puedan arrepentirse y reconciliarse contigo, Señor, y dejar esa carga que dice tu palabra, dejar ese yugo, Señor, sobre él, porque sabemos que la carga tuya y tu yugo es liviano, Padre Santo, y será un descanso para nuestras almas. Señor, cuántas personas viven agobiados, angustiados, Señor, y en su soberbia, en su orgullo, quizás en creer en su condición económica, pagando psicólogos, psiquiatras, médicos, Señor, pretenden salir. Pero tú eres el único que puedes dar paz al corazón, tú eres el único que puede hacernos descansar. Dice que hallaremos descanso para nuestras almas. Te pido por aquellos, Señor, que en este momento están duditativos, quizás meditando, quizás compungidos, Señor, de corazón, que se arrepientan y crean en ti, Padre Santo. Te lo pedimos por tus misericordias y por tu gracia divina, Señor, en los méritos de Cristo.